miccionar, ¿no? Ya sea porque tengan ardor, dificultad para miccionar, que es muy tediosa la micción, o porque el paciente tiene una frecuencia, está yendo cada 5, cada 10 minutos al baño, está orinando, siente que tiene deseos de orinar a grandes volúmenes, pero va y apenas salen unos 10 centímetros. Pero son orinas frecuentes, tienen colaquiuria. O vienen porque tienen micturia, o se han invertido el ritmo de la orina. O algunos casos de los pacientes vienen también con patologías tan frecuentes como la hematuria. Entonces, hoy vamos a tocar todos estos puntos y tratar de enfocarlo desde el punto de vista clínico, ¿no? Es importante recordar la anatomía. De cierta forma, el aparato ginecológico, el sistema urinario y urogenital, en el caso de la mujer, está un poco más desprotegido que en relación al varón. Y decimos ¿por qué? Porque hay una línea perianal, o sea, que desde el hueso del pubis, nosotros tenemos la región vulvar y vamos a encontrar ya la salida de la uretra. Por la parte posterior está la salida de la vagina. Y posteriormente, siguiendo esa misma línea perianal, se encuentra en la región anal. Por lo tanto, si imagínense una niña no tiene una buena educación y hace una mala limpieza al momento de usar el servicio inodoro, el servicio higiénico, entonces lleva todas las bacterias que vienen, los gram negativos de la región de tubo digestivo hacia la vía urinaria y las famosas infecciones urinarias en los niños, ¿no? Recién nacidos, niños. Entonces, y a mí me tocó ver hasta en una paciente que hacía múltiples episodios de infección urinaria, tenía 35 años y hacía una pésima higiene. Entonces, no es, por eso es que hacemos remarcar esto. A diferencia en el caso del varón, nosotros tenemos otro tipo de ubicación de la salida de la vejiga, la uretra. La uretra va a sufrir determinados cambios si es que yo tengo un paciente con prostatitis, por ejemplo, o tengo una hipertrofia benigna de próstata, o tengo un nódulo cancerígeno en la próstata que está obstruyendo la uretra prostática, y por lo tanto, al haber acá una uropatía obstructiva, voy a tener aquí aumento de volumen, vejiga retencionista, pero por esta patología. O puedo tener también un varón que tenga, por ejemplo, diabetes con una vejiga neurogénica y ya tenga otro tipo de patología retencionista de vejiga neurogénica. Pero también tenemos patologías a nivel del pene, o sea, puede ser un recién nacido varón que tiene una fimosis, o puedo tener un paciente que nació con estrecheces uretrales, entonces el paciente va a tener molestias urinarias por alteraciones a estos niveles de la orina. Entonces decíamos, ¿qué cosa es disuria? Cuando tenemos un paciente que viene refiriéndonos, tengo ardor, no solamente es ardor, sino también tiene dificultad para poder realizar la micción adecuadamente, y a veces es incompleta, ¿no? Entonces tengo que ir a buscar en qué momento es que se presenta eso, al momento del inicio, o sea, es un problema de uretra, es a la parte final, o sea, es un problema a nivel de la unión entre la vejiga y la uretra, ¿no? Del trígono vesical, o es un problema que se presenta durante toda la micción. Entonces, y viene la historia clínica acompañada. Entonces, tengo la obligación de preguntar además, ¿hay alguna historia que ya tenga el paciente? De repente ya ha sido sometido a varios dilataciones por problemas de estenosis uretral, ¿no? Ya tiene una historia de estenosis uretral cicatricial, o ya tiene una historia de litiasis renal urinaria en varias oportunidades, ¿no? O es un paciente que ya es portador pues, de una patología congénita, nació con divertículos vesicales, ¿no? O está utilizando algún tipo de fármaco anticolinérgico. O sea, yo tengo que hacer todas las preguntas que necesito y averiguar, por supuesto, si hay acompañantes con estas molestias con la disuria. No todos los cuadros son perfectos, hay que agregarle también algunas otras cosas. O sea, yo tengo otras causas de disuria, entonces también la disuria se va a presentar en los pacientes que tienen pielonefritis. Claro que lo clásico es cuadro febril, lumbalgia, pero también pueden presentar disuria. También puedo tener pacientes que tienen problemas de prostatismo, uretritis, cervicitis, vulvovaginitis, en todas las variabilidades, desde una vulvovaginitis micótica, una vulvovaginitis atrófica por hipoestrogenismo, en el caso de las mujeres ya posmenopáusicas. O también tengo que alteraciones hormonales, ¿no? Las condiciones hormonales no solamente es evaluar el hipoestrogenismo en la paciente posmenopáusica, también hay mujeres jóvenes con problemas de endometriosis.
Esos cuadros de endometriosis por problema hormonal también ocasionan este tipo de molestia. Malformaciones, ¿no? Decíamos, el paciente tiene alguna malformación en la vejiga, que es, por ejemplo, un cálculo enclavado en el meato uretral. Antes de ha caído el cálculo a la vejiga, son varios y se ha obstruido totalmente la vejiga. Por la inflamación, por la caída, entonces va a ocasionar una orina con dificultad, ¿no? También dijimos los problemas de hipertrofia prostática, las neoplasias, los problemas asociados. O sea, yo puedo tener un paciente con alguna enfermedad, una espondiloartropatía, por ejemplo, y tener problemas articulares, problemas de conjuntivitis y tener problemas de disuria, de cistitis, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de entidades. O de repente el paciente ha sido sometido dentro del estudio que le están haciendo de hematuria a un cateterismo previo y el paciente ahora viene porque ha tenido este cuerpo extraño, él está ocasionando molestias como las que hemos manifestado. También hay que recordar las relaciones sexuales, si ha habido algún traumatismo o si ha habido ejercicio muy fuerte, ¿no? Las características, averiguar en qué momento se presenta esa molestia. Pero no siempre viene, me arde cuando orino o tengo dificultad para orinar. Puede ser un joven de 18 años de edad que tiene relaciones sexuales, no ningún tipo de protección, y además me está refiriendo que presenta una secreción purulenta por pene. Entonces estaré pensando en una probable gonorrea, ¿no? Entonces iré en búsqueda de ese cultivo. Pero también hay uretritis no gonocócicas. También puede venir un paciente que tenga una lesión, por ejemplo, ulcerativa a nivel del pene y que pueda además tener adenopatías bilaterales en regiones inguinales si estoy frente a una antecedente de RS, relaciones sexuales, y un linfogranuloma venéreo. También va a presentar disuria. O puedo tener ya lesiones de tipo herpético, vesiculares a nivel de genitales. O también puedo tener problemas irritativos a nivel de la próstata, las prostatitis, ¿no? También hay pacientes que vienen con molestias de tensión, dolor en la región perineal y también en la región escrotal. Entonces tengo que ir a diferenciar, ¿no? Este es dolor a nivel perineal, entonces el paciente tiene un proceso inflamatorio, probablemente de próstata. Averigüen en qué edad está el paciente, será una prostatitis, será una prostatodinia nada más. Y si hay además dolor a nivel escrotal, no olvido de evaluar y con la historia clínica, por supuesto, de epidídimo, y si es una historia pues de larga data, de baja de peso, historia de TB y epidídimo rosariado. También tengo la posibilidad de tener una tuberculosis genitourinaria y que también esté presentando un cuadro de disuria. En el caso de la mujer, averiguar si hay flujo. Si es que hay flujo, sí, entonces tengo que ir a averiguar características. Es como leche cortada, es blanquecina, estoy pensando que eso es por un cuadro de micótico, o este es un paciente que no tiene ningún tipo de secreciones y tiene algunas otras manifestaciones, ¿no? Además de la molestia de ardor, tiene prurito en la región vulvar y es posmenopáusica, entonces estaré haciendo una vulvovaginitis atrófica por hipoestrogenismo. O es un paciente que tiene, además del ardor para orinar, dispareunia, dolor al momento de las relaciones sexuales, y averiguar también la edad, si está en etapa para pensar vulvovaginitis atróficas o inflamatorias, y averiguar, que es algo muy frecuente en la consulta, qué tipo de sustancias están utilizando, porque les recomiendan jabones, gels, champús. Lo único que se utiliza es agua y la ducha del día y nada más en la región genital femenina. Dentro de las características, no se olviden de preguntar la historia. ¿Quién es? ¿Es un varón? ¿Es una mujer? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Es diabético? ¿Tiene alguna posibilidad de tener ya vejiga neurogénica? ¿Cómo es la micción? No solamente es dificultosa, sino también tiene algunas otras características. Entonces ustedes van determinando si es terminal, entonces obligatoriamente tendré que hacer la pregunta, ¿no? El paciente ha miccionado además con antecedente de sedimento urinario, hematuria, se ha tenido cálculos en la terminal, averiguar sobre todo la unión vésico-uretral, ¿no? Porque ese es el momento donde se hace el mayor esfuerzo para completar el vaciamiento de la vejiga, ¿no?
Si yo tengo un paciente que tiene disuria y además tiene me manifiesta que solamente es al momento de realizar la micción en la parte final, al momento de iniciar la micción, tengo que averiguar si esto es simplemente una uretritis porque tiene una fimosis, por ejemplo, en el caso de un niño, ¿no? Pero si me dice además que esto está acompañado, es un varón de 45 años y tiene disminución del chorro urinario, ya se presenta nicturia, entonces estaré pensando, este paciente tendrá algún problema de próstata, una inflamación de próstata. También la disuria, como les mencionaba al inicio, puede ser por una cistitis o una pielonefritis. Pero si el problema es ya con dolor de flanco, fiebre, entonces más me voy a abocar a una pielonefritis. Pero si el problema va acompañado con dolor intenso en ambos flancos o en un flanco y que no calme ninguna postura y que va acompañado ya con historia de hematuria o hematuria microscópica en un hallazgo de examen de orina, entonces estaré pensando en una uropatía, ¿no? También puedo tener pacientes que tienen globo vesical, dolor suprapúbico. Si tienen dolor suprapúbico y yo examino y percuto y es mate, porque hay líquido en esa vejiga y eso es mate, entonces tengo un globo vesical y tiene toda una historia que hay que ver qué tipo de paciente es. Si estoy pensando en hipertrofia de próstata, entonces tiene una uropatía obstructiva con retención ya urinaria y esa sería la causa. Siempre acompañamos el estudio con nuestro examen de orina y ver el urocultivo, si es que hay leucocituria, si hay piuria, pus en la orina. Y entonces si se acompaña de piuria, tengo que además hacer, por supuesto, dentro del estudio que uno pide el urocultivo para ver si hay bacterias, más de 10 a las 5 elevadas colonias, mayor de 10 a las 5 elevadas, y qué tipo de bacteria es la que uno puede encontrar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un examen de orina donde el urocultivo está presente, simplemente está corroborando lo que he planteado, o es una cistitis, o esto es una pielonefritis, y tengo el germen, o es una Escherichia coli, tengo una infección urinaria alta o baja? Pero si tengo paciente que no tiene bacterias y tiene leucocituria, tiene abacteriuria y tiene hematuria, y tiene una historia de baja de peso larga, de falta de alimentos, historia de TBC multidrogo resistente hace 2 años, pulmonar, entonces tengo la obligación de pensar, no estar haciendo este paciente una patología de este tipo tuberculoso de la vía geniturinaria, o también si el paciente es geronte, pensar en neoplasias. Entonces, estos pacientes con abacteriuria, piuria y hematuria van a ser motivo de reflexión para pacientes de neoplasias, enfermedades como la tuberculosis, enfermedades de cálculos también, ¿no? Entonces, esto ya es del up to date, es todo lo que les acabo de decir en la clase. Ustedes se van autoevaluando, o sea, qué hallazgo físico estoy encontrando y qué posiblemente voy a sospechar. Por ejemplo, tiene una masa o una tensión a nivel del abdomen, a nivel suprapúbico. Entonces percuto y veo si es que hay un globo vesical. Entonces, es mate, perfecto. Entonces ya tengo una retención urinaria, y si es varón y es prostático, ya tengo la historia ahí. Pero si el dolor es una puño-percusión lumbar positiva y tiene toda la historia de fiebre, entonces pensaré en una pielonefritis. Pero si el paciente no tiene fiebre, tiene dolor intenso y tiene ya historias de litiasis, entonces uno va a ir analizando cada una de ellas. Quizás acá algunos otros datos, ¿no?, dermatológicos. Si yo encuentro alteraciones dermatológicas que me ayuden a pensar en algunas otras patologías, tengo que ir a tomar y pesquisar esos datos. Lo mismo que si encuentro alteraciones generalizadas, por ejemplo, al momento de mis funciones vitales, ya que han hecho la clase de glomerulonefritis, le encuentro al paciente que esté hipertenso. Entonces tendré la obligación de pensar, a este paciente tiene disuria, tiene hipertensión, entonces no estaremos frente a una glomerulonefritis, ¿no? Si él tiene fiebre y tiene dolor lumbar, entonces una pielonefritis, y así vamos analizando cada una de las manifestaciones clínicas y las posibles etiologías, como les he mencionado en la clase.
Quizá hacer aquí el remarcar, ¿no? Dolores articulares, conjuntivitis y pacientes con molestias urinarias. No olvido las artritis reactivas, es muy importante. Uretritis, artritis, conjuntivitis, dentro de las enfermedades articulares. Cuando hablamos además de nuestros pacientes, les decíamos que puede que en algún momento la frecuencia de la orina también aumente y el volumen sigue siendo normal, no. El volumen es bajo y entonces está yendo a orinar cada rato, cada 5, cada 10 minutos, pero el volumen es muy escaso. Entonces tengo que ir a averiguar cuál es el motivo de ello. Esto es una micción, ¿por qué? Si debe estar miccionando unos 100, 150 centímetros, claro, dependiendo de la cantidad de volumen que uno ingiere, porque este paciente está orinando en tan poca cantidad. ¿Qué es lo que está ocasionando ello? Disuria, polaquiuria y dolor. Entonces tengo que averiguar las posibles causas. Si es con dolor, que no calme ninguna postura, litiasis, el cálculo va a doler no cuando está dentro del riñón, va a doler cuando comience a caer a la pelvis, al uréter, a ambos uréteres, cuando se enclaven en los meatos, van a ocasionar obstrucción y por lo tanto hacia arriba va a haber hidroureteronefrosis si las molestias persisten sin solución alguna. Yo tuve una paciente que tuvo para mala suerte de ella, cálculos enclavados en ambos meatos ureterales con hidroureteronefrosis y con infecciones urinarias a repetición a cada rato, y era entonces de mucho cuidado. Además tenía una prótesis valvular aórtica y utilizaba anticoagulantes. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer la historia para poder recabar si recibe o no recibe algún otro tipo de medicamentos. Evaluar si las causas pueden ser porque tengo una próstata que me está comprimiendo y es una hipertrofia benigna prostática grado 4, o es una neoplasia, ¿no? O de repente tengo una mujer que ya está en la gestación los 2 días antes o 3 días ya, cálculo aproximado de dar a luz. Entonces también es algo fisiológico, pero que también puede conllevar a ello, ¿no? Evaluar también los estados emocionales, estos pacientes cuando si hay cambios en la acidez o en la alcalinidad de la orina, ¿no? También puedo tener pacientes que tienen poliuria. Ya ustedes muchos han visto pacientes diabéticos, ¿no? Las 4 P's, polidipsia, poluria, polipatia, pérdida de peso, ¿no? Entonces, grandes volúmenes, aumento de volumen urinario en las 24 horas, ¿no? Pero en este caso ya tiene una enfermedad de fondo crónica, ¿no? Pero también podemos tener otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, el paciente terminó de miccionar y tiene deseos de seguir miccionando, o sea, tiene tenesmo vesical. Parece que ya terminó, pero no, hay un deseo imperioso todavía de continuar orinando. Entonces, ¿qué causa esto? Hay que ir a buscar la etiología. ¿Esto es un problema neuropático o cuál? O hay pacientes que por el grado de alteración que tienen en la vía urinaria pueden estar haciendo más bien mayor esfuerzo para poder miccionar. Por ejemplo, una uropatría obstructiva al momento de miccionar hace gran esfuerzo para poder eliminar la orina. O los cálculos enclavados en algún trayecto, no solamente uréteres, sino también ya que pasaron, para buena suerte, llegaron hasta la vejiga, cayeron, están en la uretra, siempre son un cuerpo extraño, irritan y producen alteración. Si el dolor es tan intenso, ¿no? Se siente, el término se define como estranguria, ¿no? Es aquella micción pues tan dolorosa que ya no sale un chorro de 10 centímetros como en la polaquiuria, sino es a gota a gota, ¿no? Cuadros de retención urinaria, ver cuál es la causa. Es porque el paciente está lleno de coágulos, porque está haciendo una hematuria, o es porque tiene un cálculo enclavado, o porque tiene una hipertrofia de próstata. Las alteraciones de nicturia, inversión, la micción, en vez de orinar 3-4 veces en el día, orina 3-4 veces en la noche. Lo normal es que orinemos de repente una o ninguna en la noche. Ver los cuadros y cuál es la causa, por qué está haciendo nicturia este paciente. De repente es un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, que está en reposo, en declive, y entonces en la noche micciona más, ¿no? Entonces hay que ver también si es un síndrome nefrótico o si tiene alguna otra patología que conlleven a que este paciente miccione más en la noche. Evaluar a los pacientes con incontinencia urinaria, o sea, es una incontinencia urinaria de esfuerzo, o sea que tiene un prolapso genital porque ha tenido varios partos y entonces hace un esfuerzo mínimo y se le escapa la orina, pero porque hay un descenso, un prolapso genital. O puede ser una incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Está tan repleta esa vejiga que no llega ni siquiera al baño, que ya en el camino está eliminando, si se está escapando la orina, ¿no?
enuresis, aquellos niños maltratados, sobre todo, que se orinan en la noche. Neumaturia, también hemos visto casos de fístulas digestivas y vía urinaria. Un gráfico, cómo va disminuyendo el chorro urinario en los pacientes prostáticos, y estas imágenes que a manera jocosa, pero siempre nos ayuda a definir, ¿no?, los diferentes términos que les acabo de mencionar. Piuria, les decía que si yo centrifugo la orina, normalmente debo encontrar menos de 5 leucocitos, pero si encuentro en una orina centrifugada más de 5, 20, 30, y hay que ir a ver por qué, ¿no? Si tengo leucocituria, si tengo nitritos, el pH, ácido, nuestro paciente tiene toda una historia de infección urinaria, bacterias, ya está la cosa clara. Pero si hay piuria y es estéril, es decir, que no hay bacterias, ojo, hay que tener mucho cuidado y hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? También van a encontrar en diferentes asociaciones con diferentes otros hallazgos, ¿no? Piuria sin albuminuria, o sea, sin lesión renal, o puedo tener piuria más albuminuria, patologías renales, o puedo tener patologías sospechosas de alguna infección urinaria. Bueno, para los expertos, siempre buscar en la forma clásica las células de Steinheimer, que son los leucocitos que contienen gránulos e indican compromiso renal infeccioso. O sea, nos está diciendo, aquí vamos a encontrar bacterias. Entonces, y la famosa triada de Colombino en la piuria estéril que les había mencionado hace un momento, ¿no? Que además, si miden el pH, es un pH ácido. Y en esta no solamente hay piuria, sino también hay bacteriuria, y generalmente va acompañado de hematuria. Cuando hablamos de piuria estéril, no solamente pienso en tuberculosis geniturinaria, también tengo que descartar, este paciente no tendrá un trasplante renal, este paciente no tendrá un lupus, este paciente no tendrá una nefritis tubulointersticial, o tendrá alguna enfermedad como la clamidia infecciones por clamidia trachomatis. Y por último, para terminar la primera parte, vamos a hablar de hematuria. Hematuria es un campo bastante amplio, pero si lo hacemos con detenimiento y organizándonos en el sexo masculino y en el sexo femenino, vamos a poder definir, ¿no? A veces es difícil, el paciente no se da cuenta si es la hematuria, ese sangrado, si es rojo vivo al inicio de la micción, al final de la micción o durante toda la micción. Entonces consigo 3 frascos transparentes y luego miccionar, entonces yo rápidamente puedo hacer mi ubicación donde estamos, ¿no? Si yo tengo un paciente con una hematuria inicial, entonces estoy pensando si estamos en la uretra, y ya prácticamente podríamos hablar de si esta es la próstata, si esta es la próstata, esta es la vejiga. Entonces tenemos una especie de 2 esfínteres, ¿no? Al momento que se va a vaciar la vejiga hacia la uretra prostática, y de la uretra prostática a la uretra peniana habría 2, entre comillas, esfínteres, ¿no? Entonces, si yo tengo una lisuria inicial, quiere decir que el paciente está presentando hematuria porque está eliminando un cálculo, eso está en la uretra. Entonces, si estoy pensando que esto es terminal, es en el momento que he hecho ya un mayor esfuerzo de vaciar toda la vejiga, será una trigonitis, está en la parte ya de la salida de la orina de la vejiga, ¿no? Si yo tengo una hematuria total, entonces estoy pensando el problema puede estar en todo el trayecto de la vía urinaria. Entonces no voy a dejar de pensar, esto está a nivel de riñón, a nivel de vejiga, y tendré que ver las posibles etiologías de acuerdo a la estereoclínica, ¿no? Yo puedo tener un paciente, por decir, un paciente traumatizado, me tocó un joven de 18 años que hacía servicio militar y era golpeado y venía por hematuria y no encontrábamos la causa, pero no revelaba que era golpeado y no se encontraba mayor dato hasta que llegó prácticamente después de 8 cuadros de hematuria al hospital y encontramos de que efectivamente el paciente tenía traumatismos evidentes y reveló la historia, ¿no? Pero también podemos tener pacientes que son de más de 40 años de edad, que son pacientes que ya tienen alguna historia familiar de neoplasias, ¿no? Y si yo tengo hematurias, ¿no? Totales, y con esa historia busquemos siempre cáncer de riñón. Si me toca pacientes fumadores, alcohólicos, busquen cáncer de vejiga, ¿no?
Cuando hablamos además en el caso de cuadros infecciosos, no nos olvidamos, ¿no? Si el paciente me está viniendo con hematuria, pero además tiene disuria, polaquiuria, estaré pensando entonces, este paciente tiene una pilonefritis, o si es que el paciente tiene, además, estoy sospechando una uretritis, ya tiene la historia, o si tiene patología prostática, ya tengo la historia. A ello tendría que sumarle otros datos más, ¿no? La hematuria no siempre viene como macroscópica, ¿no? Entonces, la hematuria puede ser microscópica y entonces hay que estudiar cuál es la causa. Pero si yo tengo un paciente que ya tiene historias definidas, ¿no? Que no solamente es la hematuria, sino que además de ello el paciente tiene historia clara de alguna enfermedad como hipertensión, ustedes ya saben, pacientes hipertensos y pacientes diabéticos o con alguna enfermedad sobre todo dentro de las crónicas, ¿no? Que pueden ir acompañadas de las glomerulonefritis. Entonces tendré que ir a buscar eso y también descartar los problemas infecciosos, glomerulonefritis o cistreptocócica, por ejemplo. Cuando ya la historia es de un cálculo, les decía, puede ser desde la pelvis, los uréteres, ¿no? Acá uno enclavado, acá otro, entonces ya la historia se hace un poco más clara. No olvidarse en el caso de la mujer, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones puede haber? Puede haber cuadros de hematuria, pero además tienen cuadros hormonales de endometriosis. O puede ser las fechas, por ejemplo, bueno, si coincide con las menstruales o sangrados durante el tiempo de la gestación. Entonces, esto simplemente es para orientarnos todas las posibilidades que pueden existir, tanto fisiológicas como patológicas. Cuando estamos estudiando los cuadros de hematuria, además tengo que ir a hacer la historia clínica. Esta es una hematuria porque el paciente además ectoscópicamente luce anémico. Este es un paciente que además luce caquéctico. O sea, hay una historia además que me está conllevando, me está ayudando a pensar, busco la neoplasia allí. O este es un paciente anémico porque tiene alteraciones, menstruaciones abundantes, y además hace cuadros de infecciones urinarias porque tiene alguna otra patología, ¿no? O hay algún cuadro obstructivo, o de repente son pacientes que están recibiendo alguna medicación como los anticoagulantes, o evaluar si el paciente fue sometido a un cateterismo para completar estudio, ¿no? De la vía uretral, ¿no? O si es que el paciente, y si es así y estoy sospechando pues en alguna neoplasia o en algún cálculo, tendré que completar con las pruebas ecográfica, tomográfica para pensar en ello. Y si estoy pensando en neoplasias de próstata, completar con otras pruebas como los marcadores del PSA para ver próstata. Bien, entonces ahora sí podemos decir entonces que cuando hablamos de hematuria, en hematuria nosotros tenemos la historia del paciente, nos dice no tiene claro en qué momento micciona con sangre, entonces hago la prueba de los 3 vasos. Y si encuentro en los 3 vasos sangrado, entonces dijimos que el sangrado es desde la vida alta renal. Si es vesical, entonces lo estoy encontrando en mi último vaso, y si es uretral, lo estoy encontrando en mi primer vaso. ¿Qué pasa si ustedes hacen el estudio de la clasificación de hematuria? Entonces, aquí les he agregado esto específicamente por una... yo no hablo el italiano, pero esta diapositiva se las pongo porque tuve yo me rompía la cabeza, no solamente mi asistente de tantos años de experiencia, un paciente de 19 años de edad, que estaba haciendo el servicio militar, y venía por historia de hematuria. Y nos habíamos roto la cabeza porque decía que era una hematuria macroscópica y que era total, y que todas las pruebas que habíamos hecho durante todo el protocolo que les he enseñado no encontrábamos lugar, y no había más que pensar que estaba mintiendo, ¿no? Y bastó una sola observación. Una de las técnicas, encontré una de esas piedrecitas que uno pone de adorno en los maceteros, y que el paciente esa piedrecita la encontró en el momento que hacía la higiene del servicio higiénico, ¿no? Entonces me dice, doctor, yo encuentro estas piedrecitas allí. Definitivamente fue una pseudohematuria porque el paciente se introducía las piedrecitas por la uretra peniana y nos hacía, porque sus exámenes salían pues con hematuria. Entonces
finalmente dijo toda la verdad, ¿no? Nunca quiso hacer servicio militar y fue obligado y toda la cosa. O sea, también existen las hematurias facticias, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Las pseudohematurias, evaluar si el paciente no está tomando algún medicamento, por ejemplo, la rifampicina. Pacientes con tuberculosis, cambia el color de la orina. Evaluar si no está tomando alimentos ricos en betarragas, en moras, o si no tiene un cuadro de mioglobinuria. En los casos de hematuria macroscópica se le conoce también como urológica, ¿no? Por supuesto, evaluar las extrarrenales que decíamos, las menstruaciones o alguna herida, ¿no? En este caso, el caso que les cuento, por ejemplo, y evaluar las renales, ¿no? Dentro de las renales, evaluar las características del glóbulo rojo. O sea, ¿el glóbulo rojo es un glóbulo rojo normal o es un glóbulo rojo deformado? Entonces tendremos que hacer el estudio de ello. Ver el aspecto de la orina, ¿no? ¿Cómo es la orina? ¿Es una rojo rutilante? ¿Es en borra de café? ¿Es una orina ácida? ¿O si es una rutilante es alcalina? ¿O si hay presencia de coágulos que también nos los van a referir? Es importante ver las causas. En el gráfico que les puse, por ejemplo, si estoy pensando en una lesión glomerular, entonces yo voy a encontrar tengo que plantear los diagnósticos de glomerulonefritis, glomerulopatías, el síndrome nefrótico. Si estoy planteando enfermedades infecciosas, descartar todas las enfermedades infecciosas, desde la alta, la más predominante, las infecciosas, también las bajas, la cistitis, pero también hay otros cuadros de enfermedades de vía urinaria, como son las tuberculosis, los cálculos, las tumoraciones, y otras evaluar si está utilizando algún fármaco, o ha habido algún traumatismo, o si ha tenido algún infarto renal, ¿no? Acá tiene la prueba, una imagen habla por lo que acabamos de decir, ¿no? La prueba de los 3 vasos es una hematuria total, o está el paciente presentando una patología renal o vesical alta. Si estamos hablando de una hematuria inicial, está el problema a nivel de la uretra, si es varón, próstata. Pero en la terminal, estamos viendo un frasco de terminal. En la terminal estamos hablando, el paciente tiene un problema prostático o tiene un problema a nivel de la vejiga y uretra en la unión a nivel vesical, o en la inicial, este paciente tiene un problema de uretra. Entonces, eso es todo lo que acabamos de mencionar y tenemos que ir a buscar y complementar los estudios, ¿no? Haremos estudios para ver, habrá pólipos, habrá tumores, habrá estenosis, y completaremos las pruebas, o de repente litiasis, que es algo tan frecuente, ¿no? O la historia de tuberculosis con toda la anormalidad de riñones y toda la vía urinaria. Buscar el examen de orina, la presencia de los hematíes, miren la muestra. Evaluar ahora si es una hematuria microscópica o nefrológica. Entonces tengo que ir a buscar las posibles causas, ¿no? Dentro de las causas nefrourológicas, averiguar este paciente. No se escucha.
glóbulos rojos van a tener una deformación. Vamos a tener una presentación de lo que se llaman los acanthocitos. Una presentación de acanthocitos de más del 70%, es decir, de los glóbulos rojos mismos. Está hablando de que ese paciente tiene una patología de hematología glomerular. Entonces, estos acanthocitos que son tan fáciles de verlos, ahora vamos a ver un esquema, nos indica de que hay una patología glomerular. Por supuesto que también hay que ir a buscar si tiene cilindros hemáticos en esta orina. Y si no encontramos estos acanthocitos, entonces estamos pensando pues de que no es una glomerular, ¿no? Acá tiene la imagen de lo que les mencionaba. Miren, un glóbulo rojo totalmente deformado llamado acanthocitos. Presentación de más del 70%, busquen ese tipo de patologías. No siempre la hematuria es solamente hematuria, viene porque tiene un cólico renal que no calma en ninguna postura, es del dolor en flanco y el paciente a veces ni se da cuenta porque no hay sangrado, pero microscópicamente hay hematuria, ¿no? Buscar además si hay disuria, poliacuria, urgencia para orinar, pujo, tenesmo, tendremos una infección urinaria, ¿no? O es que el paciente además tiene un cuadro febril, estaremos frente a una pielonefritis, o si es que el paciente además, como en la clase que les dio el doctor que me antecedió, ¿quién fue el doctor? El doctor Avilés, perdón. El doctor Avilés les habló sobre los pacientes con glomerulonefritis. O sea, si tengo un paciente con hematuria y además de ello lo tengo con edemas o además lo encuentro con hipertensión, entonces si es hipertensión, hematuria, tengo la obligación de descartar estar haciendo un problema de una glomerulonefritis, ¿no? Ya es más fácil, estoy examinando y encuentro una masa, un peloteo renal, a una masa renal y toda una historia de neoplasia, ¿no? O si es que tengo pues alguna otra enfermedad, por ejemplo, endérmicas, tiene petequias el paciente, comienza a tener hematuria microscópica y hay hemorragias por otras vías, estaremos frente a un problema de una vasculitis sistémica, ¿no? Y siempre que hagan el diagnóstico, por favor, el disuria es parte de una de las patologías más frecuentes que vemos, hasta porque hacen solamente el hallazgo y la lectura de un examen de orina, me ingresan a los pacientes con infección del tracto urinario. Yo les conté una anécdota, nunca se fíen de ello, ustedes vayan y busquen. O sea, este paciente tiene todas las manifestaciones clínicas de una infección urinaria complicada. Vamos a poner el caso de una persona completamente normal, sin ningún tipo de antecedente de la vía, ningún tipo de antecedente de alteraciones o malformaciones de la vía urinaria. Entonces pero sí tiene que es diabético, sí tiene que tiene una neoplasia de fondo o que está recibiendo algún tipo de medicación, o de repente es un geronte, o de repente es un paciente que ya tiene manipulaciones de la vía urinaria. Entonces yo tengo la obligación de pensar que en este paciente que tiene una vía normal, pero que tiene factores de riesgo, que es muy distinto que aquel paciente que ya tiene una patología anormal. Es decir, tengo un cálculo enclavado por allí, tengo reflujo, o tengo vejiga neurogénica, o tengo la misma gestación. O sea, esto hace que la infección urinaria que venga con disuria, poliacuria, ya se convierta en una infección urinaria complicada, ¿no? Y la otra puede ser la no complicada en los casos que tenemos que ir a complicar. Bueno, para terminar, nosotros tenemos un paciente de 65 años que es portador de una gastritis crónica, ¿no? Entonces, geronte 1, 2, es fumador, es un paciente que además tiene coronariopatía, o sea, tiene enfermedad cardiovascular, utiliza antiagregantes plaquetarios por su enfermedad, pero además de ello tiene una historia de litiasis urinaria, ya por la historia clínica, ¿no? Y la paciente recibe clopidogrel. Al examen clínico ella viene simplemente por la historia que ella tiene, hace un control anual, ¿no? Y en el examen anual la paciente está asintomática, no tiene historia de cálculo en este momento, pero le encontramos al examen hematuria microscópica. Entonces tiene más de 50 hematías por campo.
¿cuál será nuestro diagnóstico más probable? O sea, ya sabemos que es un paciente con hematuria microscópica y que tiene coronariopatía crónica y litiasis urinaria por vía por historia clínica, pero asintomática al momento de evaluar, y también tiene gastritis crónica, pero está asintomático al momento de la evaluación. Entonces, ¿pensaré yo que mi paciente está haciendo cuadro de litiasis renal y sea la causa de esa hematuria? Queda en ese momento nuestra paciente puede estar formando arenilla y ya me estaba diciendo no tiene el cálculo de la piedra, pero tengo que complementar mis estudios, la haré mi ecografía, encontraré que no hay ningún cálculo en la vía urinaria si estoy para confirmar este diagnóstico. Le hace la ecografía y no se encuentra ningún cálculo, sí tiene cálculos renales muy pequeñitos de 2-3 milímetros, pero nada de pelvis, nada de uréteres, nada de vejiga. Pensaremos que es una hematuria por medicamentos, o sea, el clopidogrel es la causa, tiene una función renal adecuada, tiene una depuración de 90, no tiene proteinuria, entonces será una hematuria por medicamentos, el antiagregante será la causa de ello. Tendría que buscar también otro tipo y otras áreas de sangrado, petequia, zonas equimóticas en la piel y otro tipo de sangrados. Este paciente por medicamentos no sería mi primera elección. Será una pielonefritis, no me dice que el paciente esté febril, no me dice que tenga molestias digestivas, no me dice que tenga lumbalgia, entonces será una neoplasia de vejiga, ya tiene 65 años, tiene factor de riesgo mayor de 35 años, tiene hematuria microscópica y ya tiene otros antecedentes, tendré que ir a evaluar. En la ecografía me dice que el paciente tiene una tumoración de vejiga. No me dice eso, me dice que no hay ningún tipo de alteración. Evaluación de tuberculosis renal, evaluamos riñón, uréteres, la evaluación tanto al examen clínico como en imágenes, todo negativo. O sea, será un paciente que tiene una simple litiasis renal y que por ahí elimina como causa de hematuria, sea por la historia clínica que trae. Entonces, esa es la forma que yo tengo que hacer la disquisición de mi estudio para poder llegar a un diagnóstico y poder determinar dónde nos encontramos.